O presidente, porque en Asafondo ya lo ascendieron. Pues tengo las dos cachuchas, ahí que la que ustedes Ah, prefieran. ah, Ah, bueno, o bueno. sea, hay doble sueldo, pues. Pero el otro es ad honorem. Ah, ya sí, uno de honores. Bienvenido, René. Bienvenido, René. Gracias, qué gusto saludarlo. Hoy sí me había Igualmente. agachado a tierra. No, Sí, es hace, que con bueno, esto de la COVID, pues sí, ¿verdad? todo el año no hemos conversado, ¿verdad? Cierto, cierto. La Sí, verdad que la agenda nacional está dado bien cargada y el tema del COVID pues ha dominado el 2020. Claro, Bueno, claro. ¿Qué tal está, René? ¿Tu salud, la familia, todo bien? todo bien, Janita, muchas gracias. Ok, qué ¿Ustedes cómo han bueno. estado? Muy bien, ahí nos dio pues, la COVID, sí, ¿verdad? A mitad de la pandemia, sí, hemos tenido ahí entre situación leve y situación ahí un poco moderada, pero todo bien. situaciones familiares ahí complicadas también, Sí, sí, complicada, pero pero ni modo, es las, parte del vivir, ¿verdad? claro, y ha sido, Jimmy lo dice muy bien, porque hay gente muy pesimista con este año, que es un año ruin, que es un año nefasto, y me gusta la aproximación de Jimmy y dice, no, hay que verlo más bien como un año de aprendizaje, un año de supervivencia y es tener una visión un poco más positiva de las cosas, que creo que siempre mentalmente pues ayuda, ¿verdad? Claro, claro. Y valorar las cosas. Bueno, Valorarlo. Valorar, no dar nada por sentado, sí. porque Sí. de la noche a la mañana se cambia la vida y eso nos ha quedado claro a todos, ¿verdad? Ajá. Y eso tiene que ver mucho con las pensiones. Sí, claro. Siempre se me ha cruzado ante tanto endeudamiento, ¿verdad? Cualquier gobernante puede estar tentado a voltear a ver el dinero del fondo de las pensiones y decir, bueno, vea, aquí podría haber, De aquí de agarremos. aquí, ajá, o ver cómo se... ¿Existe ese peligro, René? Mira, Tony, la verdad es que el tema de pensiones siempre ha estado en la agenda nacional bueno, por lo delicado y por lo que toca de fibra humana, porque es un tema esencial en etapas de la vida críticas. Pero pues ustedes son testigos y hemos hablado un montón de veces ya de este tema. Siempre está ligado o ha sido ligado a la situación fiscal del país. Si ustedes recordarán la última reforma grande que hubo en pensiones, ya pasaron 3 años, fue en el 2017, y en aquel tiempo justamente se hablaba de crisis fiscal Ujú. y se decía que para solventar la crisis fiscal había que hacer una reforma de pensiones. Bueno, la reforma se hizo una contribución importante a la reforma de pensiones a reducir el gasto del Estado, pero desafortunadamente todo lo que se ahorró en pensiones, ahora el gasto en otros rubros, no solo se comió ese ahorro, sino que es mayor que el que teníamos en el año 2017. Por tanto, aun cuando el tema de pensiones dejó de señalarse como el responsable del problema fiscal, el problema fiscal, lejos de arreglarse, se ha ido agravando con el tiempo. Entonces viene lo que tú decís. Siempre se alcanza a ver y se dice, bueno, cada vez que menciono cifras, ahora la cifra de ahorro ya excede 12.000 millones de dólares. Es una cantidad que equivale casi a la mitad del PIB de El Salvador. Entonces, son cifras bien importantes que en el contexto de crisis casi permanente que vive El Salvador, sobre todo en el tema fiscal, siempre se alude a pensiones como una válvula de salida, dejando de lado, tristemente, que ese dinero, bueno, primero tiene 2 millones y pico de propietarios con nombre y apellido, ¿verdad? No es dinero público, es dinero que está ahorrando cada uno para cubrir una necesidad que estamos claros que para algunos está a la vuelta de la esquina, para otros está 10 años, 15 años, 20 años, pero que tarde o temprano todos vamos a necesitar ese dinero. Entonces, no es que utilizar ese dinero para solventar un problema fiscal no tiene consecuencias para las personas,
Y yo creo de que hay que ya ir marcando una frontera y decir claramente que el dinero de las pensiones no debería de considerarse desde ningún punto de vista una fuente de solución para un problema fiscal, ¿verdad? Aunque tristemente sabemos que esa ha sido como más la norma a lo largo de todos estos años y bajo diferentes administraciones. Sí, no ha sido solo una administración, ¿Desde varias que se creó? Desde han que se creó. volteado a ver a este fondo y han habido ahí algunos intentos. Se le ha metido mano y se le ha metido mano en el sentido que se ha utilizado como se ha obligado, vaya, digámoslo así, René, a utilizar parte de esos fondos para la compra de bonos de parte del gobierno, ¿verdad? Para financiamientos. Sí, eso ha sucedido y ya tenemos 14 años de tener ese esquema, Diana, y pues ya también lo hemos platicado. Fue una compra obligatoria en la que el Estado estableció las condiciones, ¿verdad? Nos obliga a comprar y determina a qué tasa de interés hay que prestarle la plata. Y obviamente ahí hubo una relación de poder desigual. El Estado define qué tasa y pone una tasa que le es favorable al Estado y desfavorable al dueño del dinero, es decir, al trabajador. Claro. Y entonces, la consecuencia de eso ya la estamos viendo cuando surgen los primeros casos de afiliadas, de personas, de señoras que se están pensionando, ya no bajo el régimen de aquel famoso decreto 100 del 2006, sino que con el dinero que tienen ahorrado en su cuenta, y les salen pensiones muy por debajo de lo que es la expectativa y de lo que había sido el referente de las pensiones en El Salvador. Porque tenemos todavía más de la mitad de esos 12 mil millones de dólares están invertidos obligatoriamente y la mayor parte de ese dinero sigue devengando una tasa de interés anual ahorita de 3.5 anual, cuando ustedes saben que la tasa que está pagando el Estado de El Salvador en otras deudas es del 6. Pero se suponía que se suponía que gradualmente iba a ir aumentando y todavía está en 3.5. Pues sí, es que bien gradual, Tony, porque le pusieron unas graditas algo suaves para ir aumentando. Ay, en honor a la verdad, estaba en el 2% más o menos allá por el 2017, ¿verdad? 3,5 es mucho mejor que 2. Claro. 3,5 sigue siendo insuficiente y va a seguir subiendo hasta el 2022 para llegar a 4,5. Ay, Dios. Y 4,5 lo van a dejar. Ahora, y 4,5 todavía no es una tasa que corresponde a una inversión a 30 años. Sí, cuando existen mercados en donde se podrían colocar con seguridad, o sea, sin perder, sin tener miedo a perder el dinero, a una tasa en menor riesgo, exacto, a una tasa muy superior. A ver, hoy por hoy entonces, René, el problema continúa siendo que el dinero de los ahorros de pensiones no se están poniendo a trabajar a un interés que en realidad pues sí, que en realidad sea eficiente, ¿verdad? Genere los ingresos necesarios para que al momento de pensionarnos obtengamos una pensión que tenga una expectativa, pues, que tenga una buena expectativa, porque continuamos prestándole buena parte de esos 12 mil millones de dólares al Estado bajo las condiciones que el Estado ha establecido. Ese es el problema. Yo me recuerdo que en conversaciones anteriores tú nos has dicho, miren, si lo que nosotros proponemos, y creo que en la última reforma quedó algo al respecto, es que nos permitan poner a trabajar ese dinero en otros rubros que nos generen un mayor interés. ¿Qué ha pasado en cuanto a esta situación, René? Bueno, hubo reformas en el 2017, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, lo que se ha hecho es todavía como muy, muy limitado, ¿verdad? Se abrió la oportunidad a otro tipo de inversiones, pero en las normas secundarias y en los límites que se establecen, por decirte algo, se abrió la posibilidad a invertir una parte del fondo de pensiones en instrumentos extranjeros. Es un paso positivo.
pero todos estamos claros de que es algo que se tiene que ir alcanzando con gradualidad, porque son inversiones en instrumentos que hasta el momento no estaban dentro del portafolio. Pero le ponen una gradualidad tal a ir cumpliendo eso, que el efecto, el impacto en la rentabilidad se va viendo, pero se va viendo como muy despacio. Muy lento. Muy lentamente. Entonces, yo ya he mencionado esto y creo que es importante que los amigos que nos escuchan lo veamos así. La solución de mediano y largo plazo viene por ahí, por donde tú apuntas, ya. Es decir, hay que mejorar el régimen de inversiones, hay que quitarle esas distorsiones de que estamos obligados a prestarle al Estado bajo unas condiciones que le son desfavorables al trabajador, pero también hay un segmento de población que son los más cercanos a la jubilación, ¿verdad? Digamos, personas que le faltan 5 años o menos a la jubilación, que hagamos lo que hagamos con la rentabilidad ahorita, ya el dinero que tú tenés en tu cuenta va a crecer, pero ya no va a crecer de una forma significativa porque el horizonte de tiempo que falta como para que la persona se retire ya es muy corto. Entonces, desde nuestra perspectiva, una reforma de pensiones, que se habla de nueva reforma de pensiones, debería atender las dos cosas. Uno, la necesidad de corto plazo, y eso necesitaría una política específica para resolver el problema de estas poblaciones que han sido afectadas por todos estos años de baja rentabilidad, pero que ya no tienen tiempo. Sí, porque ya están próximas a jubilarse. Exacto, que ya no tienen tiempo de esperar a que reformas de mediano y largo plazo cambien el panorama, ¿verdad? Eso puede servir para alguien que está más alejado de la jubilación y por tanto creo yo de que hay que caminar en los dos sentidos y reconocer que hay un problema actual, consecuencia de esto, pero por el hecho de que ha sido una política pública el que generó este problema, de alguna manera también una política pública tiene que ayudar a resolver el problema de la necesidad de esta población que está más cercana a la jubilación. ¿Qué porcentaje, entonces, solo una consulta, qué porcentaje de esos 12,000 millones de dólares han sido invertidos en los bonos del gobierno, hoy por hoy? Mira, en bonos obligatorios, ahorita la cifra es 6,700 millones, es más del 50%. Más del 50%. De ahí hay otras inversiones en gobierno, pero que se hacen de forma voluntaria y se hace a precios de mercado. Es decir, le pagan a los fondos de pensiones la misma tasa que le puede pagar a cualquier inversionista. Entonces tú decidís con base al riesgo y a la tasa que te ofrece si invertís o no invertís. Obviamente, y ese es otro elemento, hay muy pocas opciones de inversión disponibles para los fondos de pensiones en El Salvador. Entonces, terminás comprando normalmente lo que hay en el mercado. Y lo que hay en el mercado prioritariamente es deuda de instituciones públicas. Entonces, cuando tú vas a ver las inversiones, vas a ver que está concentrado como en determinados rubros y hay un porcentaje más alto de que el que quisiéramos invertido en instrumentos emitidos por entidades públicas. Pero eso responde a la realidad de la inversión obligatoria que ya te marca más de la mitad del portafolio, y ahí ya tenés eso, digamos, amarrado, y por encima de eso tenés que comprar lo que está disponible. Y lo que está disponible, insisto, mayoritariamente es del sector público. Deuda pública. Entonces, realmente, cuando surgió el sistema, se tenía la expectativa que a medida de que los fondos fueran creciendo, y los fondos han ido creciendo durante todo este tiempo, se iba a ir desarrollando en el mercado local más empresas que fueran a la bolsa de valores a hacer emisiones, ¿verdad? Que hubieran más ofertas, sabiendo que los fondos de pensiones están ahí y por mandato de ley tienen que ser invertidos a través de la bolsa de valores. Pero ese desarrollo paralelo no se ha dado. Y la legislación y las normas secundarias, sutilmente a veces, pero como que condicionan a que el dinero de los trabajadores se invierta mayoritariamente en deuda pública.
¿verdad? Como una fuente de financiamiento para el Estado, cuando ese no es el deber ser del fondo de pensiones, porque el objetivo debe ser generarle la mejor rentabilidad posible al dueño del dinero bajo condiciones adecuadas de riesgo, por supuesto. Hoy por hoy, ¿qué porcentaje de los fondos de pensiones es obligación colocarlos en el gobierno? Pues mira, todo lo que emita el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para financiar las pensiones del ICE y el INPEP. O sea, el porcentaje ahorita, si lo sumamos, está un poquito por debajo del 60%. ¿Verdad? Por ahí andamos. Y esa es la obligación, eso es por ley. Eso es por ley. Hoy el titular de la prensa gráfica dice que el Ministerio de Hacienda está sobreestimando la recaudación tributaria para el próximo año. Y dicen aquí algunos economistas que sobreestimar ingresos empujaría a solicitar más deuda. Y a un ritmo mayor que el crecimiento de la economía, lo que provocaría un descalabro fiscal. Y vuelvo a preguntar, con lo que comenzamos esta conversación esta mañana, si ustedes desde Asafondos sienten que en algún momento después de las elecciones, porque se habla de que después de las elecciones podría haber un incremento de IVA escalonado, impuesto al patrimonio, impuesto al predial, un montón de fuentes de financiamiento que podrían ser, digamos, compromisos que por el momento están velados, pero que se han adquirido con el Fondo Monetario Internacional o con organismos multilaterales. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿sienten ustedes que el dinero del fondo, que ya está de alguna manera manoseado a lo largo de los años por diversos instrumentos, está en peligro, o que se viene una reforma fiscal ya profunda? Se ha hablado durante muchos años de un sistema mixto, con una mitad del sistema de reparto y con otra de ahorro individual. Sí, mira, nosotros hemos escuchado, estamos claros de que el panorama fiscal para el año 2021 para El Salvador es bastante complicado. Bastante complicado, y siempre en el contexto de finanzas públicas complicadas, por lo menos si uno revisa para atrás y de nuevo de diferentes administraciones, siempre ha existido la tendencia a buscar soluciones fiscales a través de reformas al sistema de pensiones, y ustedes recordarán perfectamente entre el 2016 y el 2017, como mencionabas, Tony, se planteó un sistema mixto como una forma de o hacerle llegar plata al Estado, o bien de reducir niveles de deuda. Y nosotros estamos viendo con bastante detenimiento ese tema. Como les digo, nosotros no descartamos, porque han habido declaraciones públicas al respecto, de que se quiere impulsar una reforma de pensiones, por supuesto, en el contexto de una nueva legislatura, muy probablemente. Pero el contenido de esa reforma, yo creo de que para nosotros debería de ser orientada a resolver la problemática de pensiones que existe, sobre todo con estas poblaciones. Perdón por el ruido, pero está pasando un camión. No te preocupes. ¿Y el pan ya pasó? El pan pasó más temprano, sí. Okay. Pero ahorita Okay. No se viene el camión de la basura, que disculpen. No. Bueno, lo importante es que pase. Ajá, cabal. Qué bueno que pase. Entonces, regresando a tu pregunta, Tony, siempre lo vemos con preocupación que se quiera utilizar el fondo de pensiones para resolver problemas fiscales. Yo creo que eso es una preocupación permanente, y lo más que contradictorio de esto es que, al igual que en el 2016 plantear que se puede resolver un problema fiscal a través de utilizar el dinero de las personas, lo único que hace es agravar el problema fiscal, porque cuando vos abrís
supongamos que la propuesta es reabrir un sistema de reparto. Es cierto que en un primer momento da la impresión, vos te estás llevando plata que ahorita es individual y que te lo llevas a un fondo común. Pero de entrada estás partiendo de que le estás quitando el ahorro que le pertenece a las personas y lo pones en un fondo que le pertenece al Estado, que es de todo y no es de nadie. Primer elemento, ¿verdad? Estás tomando propiedad privada. Exacto. No de las AFP, no de las sociedades anónimas, sino que de las personas que somos dueñas del dinero. Y eso es inconstitucional. Entonces, es inconstitucional. Sí. Y siento un precedente, Tony, que si el Estado tiene el derecho de quitarte esa cuenta de ahorro que vos tenés en la AFP, ¿por qué después no puede, si tienen un problema fiscal, decir también de que te puede quitar la propiedad de una cuenta que tengas en un banco? Si el derecho de propiedad es idéntico, lo que cambia en esa cuenta de ahorro que tenés en la AFP es que tiene un fin específico, que es para pagarte la pensión, pero en cuanto al derecho de propiedad refiere, es tan tuya esa cuenta como la que puedes tener en cualquier banco del sistema. Ajá, es así, es que es un dinero privado. Sí, ajá, es un dinero privado. Entonces, si estás partiendo que vas a utilizar, no a obligar a invertir, ojo, ¿verdad? Porque al obligarte a invertir, vos seguís siendo dueño de tu plata y vos le has prestado piso al Estado. Está documentado, las condiciones no son las idóneas, el etcétera, interés etcétera, no es el mejor, pero vos sos el acreedor, vos sos el dueño de tu dinero y vos sos acreedor del Estado. Lo que pasa es que te pagan poquito interés, vaya, para que nos quede claro. Ok, te queda exactamente. Las condiciones son inadecuadas, pero en ese otro esquema, vos ya no sos el dueño del dinero. Perdés la propiedad de ese dinero. Esa es de entrada. Y segundo, si eso fuera poco, está el problema de que efectivamente se lleva pisto. Suponete que la medida es inconstitucional, pero se lleva la plata. Y entonces, a cambio de eso, te hace una promesa de que te va a pagar la pensión. Pero utiliza ese dinero, el decreto del 2016, el Estado se abrogaba el derecho de usar esas reservas que agarraba del sistema de pensiones y liquidarlas en el mercado si tenía necesidad. A mí no me cabe, como es el meme que ponen en redes, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que si se toma la propiedad y tiene el Estado la facultad de utilizar ese dinero hoy para cubrir otras necesidades, versus respaldar pensiones de dentro de 10, 15 o 20 años, la decisión que se tomaría cualquier gobierno es obvia, ¿verdad? Y no lo puedo afirmar, pero me queda la duda razonable si a estas alturas, 3, 4 años después, hubieran reservas, si eso se hubiera hecho en el 2016 o el 2017. Vaya, entonces, ¿cuál es el planteamiento, con lo que tenemos, cuál es el planteamiento de una reforma profunda al sistema de pensiones? Tú, antes de que pasara el camión, ibas a decir para qué deberían servir esas reformas. A nuestro juicio, Tony, debería de resolver el problema de las bajas pensiones de las generaciones que están próximas a jubilar y de las futuras, a través de unas medidas que fueran orientadas a subir las pensiones de la generación 2017, 2027, 2028, la generación que esté más próxima a jubilar y que las medidas que se puedan tomar de mediano y largo plazo no sean suficientes para aumentarle de forma significativa su pensión. Eso es una cosa. Segundo, cambiar el régimen de inversiones, pero de verdad profundamente, como para que efectivamente el dinero de las personas se pueda invertir y generarle una rentabilidad para que ellos mismos puedan financiarse una pensión adecuada en el mediano y largo plazo. Tercero, reconocer que el sistema de pensiones ahorita, y esto es un reflejo de la situación también de nuestro mercado laboral, que ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, pero que como nosotros estamos dentro, a veces nos es difícil ver que el 70% de los salvadoreños no tienen ninguna cobertura de seguridad social, porque no cotizan, porque trabajan en el sector informal.
ayer estaba viendo unas notas que estaban publicando en Twitter de una señora que se pone a vender cestitas enfrente de un café en el centro de San Salvador. En Fulanos Café. En Fulanos Café, y Ajá. tiene 91 años la señora. Y tiene que trabajar hasta el último de sus días porque muy seguramente ella jamás cotizó en un sistema de pensión. Y entonces, si vamos a arreglar el problema de pensiones, arreglemos el problema de los que estamos dentro del sistema, dentro de los que tenemos capacidad de cotizar, pero también no dejemos de lado la realidad de personas como la señora que salían en esa nota, que son desafortunadamente la mayoría y que no tienen absolutamente nada. Nosotros, nuestro problema es qué monto de pensión vamos a tener, pero tenemos asegurado un ingreso que no es suficiente probablemente y que hay que mejorarlo. Que ahorita andan en el 30%. No, ajá, es muy bajo, o sea, ahí, ajá. por ahí eso, con eso estamos claros de que vos no podés ajustar tu gasto de vida para ese nivel, ¿verdad? Y eso no es suficiente, pero si vamos a hacer un esfuerzo de abordar el tema de pensiones, abordémoslo de forma integral. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, para la realidad de la señora esta, que tú también viste ese tweet, Diana. Sí, salió ayer en elsalvador.com, creo. Uh-huh. Exactamente. Si ella no tiene dinero propio, ahí sí, o sea, suena legítimo que el Estado de El Salvador, en lugar de ver cómo saca dinero de pensiones, ponga dinero para ese tipo de personas que no tienen ninguna capacidad de autofinanciarse una pensión. Uh-huh, uh-huh. ¿Me explico? Entonces, uh-huh, en realidad, para arreglar pensiones, se necesita también de la participación del Estado, sobre todo orientado a aquellos que no tienen capacidad propia de ahorro, porque nunca trabajaron en una oficina o en una nunca fábrica, tuvieron un empleo formal. Es gente formal, que gente que ha trabajado en la comercio informal. Vaya, pero esa es la parte solidaria o sea, porque cualquiera puede decir, bueno, si yo pasé picando piedra un montón de años y... No, exacto. ¿Y por qué tengo que...? No, lo que dice René es que en una reforma integral o en un nuevo sistema de pensiones debe tomarse en cuenta que hay que hacer un fondo para este tipo de personas. ¿Pero del dinero de quiénes? No, el Estado. Pues si todo es de los impuestos. Al final del día es todos a través de los impuestos financiamos al gobierno, exacto, al final del día. O sea, me estoy poniendo del lado de gente que piensa así, no crean que yo pienso así. No, por eso dice René, este es un planteamiento nuevo, que se habló en el 2016-2017, René. Sí, y se engavetó. Nuevamente, ahí la lógica era cómo se le reducía gasto al Estado, no cómo se asumía más responsabilidad. Tengo que hacer una corrección nada más, René. La publicación es de Diario El Mundo y es una foto de el fotoperiodista Oscar Macho. Saludos a Oscar. Saludos. Vale. Perdón, sí, pero buenísima la foto y la reflexión que se puede generar a partir de eso. Claro. Pero tenés razón, Tony, digamos que solidaridad en El Salvador, todos hablamos del término, pero siempre y cuando no sea con mi pisto, hay que ser solidario, ¿verdad? Eso que tenemos bien que introducido en nuestra psiquis, yo creo que es importante que como sociedad nos planteemos, si no queremos entrar en ese tema, pero también afrontémoslo de frente, digámoslo de frente. Es una situación que está allí y que tenemos que necesita una respuesta. Exacto. Si la respuesta es no se puede, pues entonces no se puede. Pero siempre hablamos de que mire que somos el país en América Latina que tiene de las tasas más bajas de cobertura de su población, de la seguridad social, que está obviamente asociado al nivel de ingresos del Estado, que está asociado al nivel de pobreza de las personas, de la necesidad y de la incapacidad propia de ahorrar, que son condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana. René, ¿y la pensión básica universal que estableció el presidente Funes sigue vigente? Digamos que ese fue un paso en el sentido correcto, Diana, pero para que te hagas una idea, de acuerdo a las cifras de la encuesta de hogares, adultos mayores en edad de retiro que deberían
que podrían estar pensionados son 600,000 personas en El Salvador. De esas 600,000, 100,000 tienen pensión, 500,000 no tienen pensión hoy. 5 de cada 6 adultos mayores salvadoreños no tienen pensión. No tienen pensión. 500,000. Y en su máximo punto, el programa universal que se estableció en la administración Funes llegó a cubrir 28,000 personas. 28,000 de 500,000. De 500,000. Porque para darle $50 mensuales, que suena a nada, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Decir que nuestro nivel de pensión básica es $50, nos debería cuestionar qué se puede hacer con $50 mensuales. En este país. ¿Verdad? Pero para que te hagas una idea, entonces, $50 mensuales en 500,000 personas, ya en términos de dinero para el Estado, ya necesitas 300, 400 millones de dólares al año para dar $50 mensuales. Entonces, y alguien va a decir, mira, pero $50 no es una pensión digna, ¿verdad? Entonces ahí el tema es cómo balanceamos, porque el problema de ese programa de pensión básica universal es que nació, Diana, sin recursos en la partida presupuestaria. En la partida presupuestaria. Entonces, si vos creas un programa, pero no le pones fuente de financiamiento. Una fuente de financiamiento, entonces es una buena intención, pero no una política sostenible en el tiempo. Como Fosalud, vaya. Fosalud nació fondeado, ¿verdad? Pero con fondeado del impuesto que se cobra a las bebidas alcohólicas, armas, municiones y no sé qué otro tema. Y tabaco, creo. Y tabaco, exacto. Entonces, es algo que puede sostenerse en el tiempo porque tiene una fuente de financiamiento. Exacto. Y eso es lo que le hace falta o le hizo falta a ese programa de pensión asistencial. O sea que para resumir, porque hay unos temas de unos decretos que fueron aprobados recientemente que tenemos que conversar. Si se plantea en el contexto de una nueva legislatura reformas al sistema de pensiones, deberían resolver el problema de las bajas pensiones, cambiar el régimen de inversión y procurar cobertura para quienes no tienen. A mi juicio, esos serían los 3 grandes elementos. Eso sería lo más urgente de hacer. Muy bien. Ahora, que se habló, reiteramos ya, se habló en el 2016, pero 2017. En ese momento se buscaba reducir la deuda del Estado y no reformar las pensiones para beneficio del sistema. Sí, pero lo que pasa es que se comprometieron a hacer el estudio. Ay, Dios. Ajá, cabal. Y como dice René, lo engavetás. O sea, pues sí, es para el momento, para resolver el problema del momento. Un problema de finanzas y ante los organismos financieros internacionales. Hablemoslo así de claro, René. No, claro. Y hay compromisos que se establecen con ese tono. Yo no creo que sea tan escondidito, porque las condiciones o el acuerdo o los lineamientos que el Fondo Monetario establece son bien claros. ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? Yo dije velados, pero tú puedes decirlos. No, yo no puedo decirlo, tú lo estabas diciendo. Pero digamos... pues lo voy a decir yo. Pues. Ojo, en las recetas del Fondo Monetario, digamos que en ese libro de cocina no hay mucho donde hacer. Costa Rica acaba de pegar un gran frenón. Sí, porque la gente dijo no. La gente dijo no, ¿verdad? Porque las recetas todas son dolorosas y para las sociedades, sobre todo en un contexto en el que ha habido un frenón en la economía como el que ha habido en El Salvador o en el mundo por la pandemia, las recetas de incrementar impuestos, reducir gasto público, no son como fáciles de impulsar en ninguna circunstancia. Y en un contexto como el que hemos estado pasando y empresas que medianamente están recuperando su capacidad de producción o venta, plantear aumentar impuestos suena difícil. Familias que han perdido empleo, hablar de aumentar impuestos también suena difícil. ¿Y de a dónde, cabrón? Pero también el Fondo Monetario en el 2016-2017 también aludía a un tercer elemento como una reforma de pensiones, y ellos siempre han metido dentro de esto a otras reformas difíciles
que desde nuestra perspectiva son difíciles de impulsar, que son las reformas llamadas paramétricas. Aumento de edad, de jubilación y este tipo de cosas que también el fondo ha impulsado en otros países. Ok, pero eso tema para una segunda parte de esta conversación. ¿Cuánto te falta, Diana, para jubilar? No, si yo me tendría que jubilar, yo cumplo los 55 en diciembre. Entonces yo debería de empezar mi trámite el próximo año. Ajá. Literal, ¿verdad? Pero pues, y para los hombres está en 60. En 60, hoy por hoy. Ajá. Yo que tú ya estás en home en ese sentido, Diana. Sí. Va corriendo de tercera home. Sí, para hablar de y voy a seguir corriendo. De serie mundial. No sabemos si se va a barrer en... Ay, Dios. Ay, si nadie me va a cachar al otro lado. A ver, retomando esto, el tema de la reforma que hace poco aprobó la Asamblea Legislativa, René, en torno a que hay personas que están cotizando a las AFPs y que van a poder hacer uso de parte de sus fondos de pensiones antes, bajo ciertas condiciones. Hoy por hoy, ¿qué es lo que está aprobado y cómo va a funcionar? Digamos, sobre ese punto en particular, en el 2017, en la reforma del 2017, se incorporó una figura a la ley que se llama anticipo de saldo. Uh-huh. Ese anticipo de saldo ha estado funcionando desde noviembre del 2017 y lo que es, en lo que consiste, lo que es el anticipo, consiste en que un afiliado que tiene por lo menos 10 años cotizados en el sistema y está dentro de un determinado rango de edades que ya vamos a ver, tiene el derecho de solicitar que le entreguen hasta el 25% del dinero que tiene ahorrado en su cuenta individual. René, perdón. Vale. Un afiliado que tiene al menos 10 años de cotizar. Sí. Uh-huh. Ajá, ok. 10 años, o sea, el requisito de tiempo de cotización mínimo 10 años. Ok. Y digamos que el requisito de la ley es ese, y al tener eso, sos elegible para poder solicitar retirar en concepto de anticipo de tu dinero hasta el 25% de lo que tengas ahorrado. Ahora bien, esa disposición, aunque entró en vigencia en noviembre del 2017, está sujeta a un régimen transitorio, es decir, que va entrando en vigencia de forma gradual, cubriendo a poblaciones específicas. Y se comenzó con las personas que estaban más cercanas a la jubilación y hoy por hoy pueden pedirlo hombres mayores de 52 años o más y mujeres de 47 años o más. En enero del otro año se baja ese umbral a hombres de 50 años o más para cubrir al estimado. Happy birthday to you. Ajá. No sé si era el secreto mejor guardado. No, aquí somos millennials. Sí. O sea que yo ya puedo, pues. Ya cumplí 50, ya puedo. Sí. No, vas a poder el 2 de enero del otro año, y no digo el 1 de enero porque está cerrada la AFP. Ahí voy a estar en la puerta. O lo puedes pedir a través de la app, mejor, para que no hagas cola. Vaya, pues. O le hablas a René, vea, para que te... con cherada más fácil. Para el área VIP. Correcto. Vaya, pero no hagamos relajo. No. Va. O sea, entonces, ahorita decíamos 52 años o más y mujeres 47 o más. El otro año, hombres de 50 o más, mujeres de 45 o más. Y en el 2023, las mujeres de cualquier edad que tengan 10 años cotizados y los hombres en el 2024 de cualquier edad, siempre que tengan 10 años cotizados. Perdón, es que estoy tuiteando. Y el próximo año, hombres de 50 o más y mujeres de 47. 45. 45 o más. Ya, gracias. Ahorita es 47. Ahorita, ok. Entonces,
el dinero es tuyo, no es un préstamo, es el retiro de una cuenta de ahorros, ¿verdad? Exacto. Digamos que ese es un primer elemento conceptual. Pero es como un préstamo individual que tú te haces a ti mismo. Es un autopréstamo, si lo queremos llamar Ajá, así, ¿verdad? Sí. Y ojo con esto, ese dinero que vos tenés ahorrado ahí es para pensiones. La ley te faculta a utilizar tu dinero para pensiones para cubrir una necesidad presente. Y en ese sentido eso se puede y es válido porque el dinero es tuyo. Ahora bien, la ley te establece condiciones y te dice, mira, Tony, vos querés usar esa plata, perfecto. Te faltan 10 años para jubilarte. Tenés un horizonte de 10 años, en este caso, utilizando ese ejemplo, para reintegrar a tu cuenta de ahorros el dinero que tú retiraste para utilizarlo para otro fin, porque no se te olvide que esa plata que estás ahorrando ahí es para tu pensión. Y si vos no reintegras esa plata, el saldo que tendrías disponible al momento de tu jubilación sería menor, obviamente, y al ser menor, tu pensión también sería menor. Exacto. Entonces, para no causarte un perjuicio y tener un equilibrio entre cubrir una necesidad presente y no afectar tu futura pensión, vos estableces un compromiso contigo mismo, no con la AFP, sino que contigo mismo de reintegrar la plata a tu cuenta de ahorros. Y te obligas a reintegrarla en el lapso que te quede en el periodo que media desde que lo sacas del anticipo hasta cuando te vas a jubilar. Y la ley contempla la posibilidad de qué pasa si alguien no lo reintegra al momento de la jubilación y establece que depende de qué porcentaje de lo que ha recibido anticipado ha devuelto, que en virtud de eso tiene que diferir el retiro, diferir el goce de la pensión por vejez 1, 2, 3, 4 o máximo 5 años según el porcentaje que haya reintegrado o no. Entonces, hay gente que decide no reintegrar ni un centavo como decisión personal, otros probablemente no pueden, y aceptan voluntariamente a partir de eso diferir la edad de retiro. Si yo no quiero diferir la edad de retiro, la opción que tengo es reintegrar, o bien no hacer el anticipo, ¿verdad? Es una decisión personal. ¿Y cuánto tiempo tengo que diferir la edad de retiro? Depende de lo que hayas reintegrado, Dianita. Por ejemplo, si vos has reintegrado el 80% de lo que sacaste, solo es un año. Si es 60%, 2 años. Si es 40%, 3 años. Si es el 20%, 4 años. Y si no has reintegrado nada, máximo 5 años. O sea que tendría que trabajar hasta los 60, por decirte algo, si yo retiro el 25%. El 25%. Si vos decidieras, vaya. Buenos días, oyentes del Corre, Corre. Qué broma, qué broma más. Sí, qué broma más pesada. No, me chele. ¿Qué entorno laboral más hostil? No, hombre, es que hacemos esto por no llorar. Pues para no llorar. Ajá, ok. No, nos queda claro. En honor a la verdad, vos puedes llegar a los 70 años trabajando y sin ningún problema. Siempre, se vale decir siempre guapa y adicionalmente siempre activos ustedes. Argesil, Ginkgo biloba. Todos hechos parches con el COVID. Una rampita nos van a hacer. Huracán Polón, todo eso. Pero bueno, sigamos. Si no nos damos paz nosotros. Pues sí, cabal. Entonces, pero regresando al punto, eso es una decisión personal. Hubo una reforma en julio de este año, y yo creo de que por ahí va la pregunta, que modificó esa condición y estableció de que ese diferimiento sigue vigente únicamente para las personas que cumplimos los requisitos para pensionarnos por vejez. Pero recordemos que la ley nuestra para acceder a pensión por vejez establece un doble requisito. No solo es ser matrilineal, no solo es tener 60 y 55, sino que también uno tiene que haber registrado como mínimo 25 años cotizados. Cabal. Y la gente que no tiene 25 años cotizados al llegar a la edad legal,
tiene dos opciones: o sigue cotizando para obtener la pensión, o bien puede solicitar, si así lo desea, la devolución de su dinero. En la ley del 2017 no se hacía diferencia. Pidieras devolución de saldo o te tocara pensión, si no habías reintegrado tu anticipo, tenías que diferir tu retiro hasta por 5 años. En julio de este año, los diputados modificaron la disposición aplicable para la gente que al llegar a la edad de jubilación no tiene 25 años y quiere la devolución de su saldo, la puede pedir inmediatamente, no tiene que diferir 5 años, aun cuando haya hecho su anticipo. O sea, se amplió, sí, se amplió de 10 a 25. No. Sonido ahí. Pongamos atención, pues, ve lo que se está explicando aquí. Era, ¿para qué le diste vara? No, es que me perdí. A ver. Es que te estás piteando ahí. Sí, ese es el problema. Perdón, se me salió de los maestros. Es que ya sé. No, tranquilo. Aquí. Profe, por favor. Profesor. Proceda, profesor. Repita, Profesor. Profesor. No, ojo, el requisito para acceder al anticipo de tener 10 años cotizado, eso queda igual. ¿Verdad? Ajá. Primera aclaración pública necesaria. Ok. Segunda aclaración pública necesaria. Decía yo anteriormente que si yo he hecho el anticipo, llego a la edad de jubilación y no lo he reintegrado, yo tengo que diferir hasta 5 años el goce de mi pensión. ¿Verdad? Exacto. O sea, me tengo que esperar. Exacto. Me tengo que esperar, pero no usar el término diferir porque suena así como muy pretencioso. Sí. Me tengo que esperar 5 años. Y eso aplicaba tanto si yo tenía derecho a pensión como que si yo tenía derecho a devolución de saldo porque yo no había alcanzado 25 años cotizados. ¿Correcto? En julio de este año hubo una modificación a esa disposición y separó los dos mundos. Para la gente que tiene 25 años o más y que por tanto va a tener pensión, para esas personas sigue vigente que si no reintegran el anticipo tienen que esperarse hasta 5 años para tramitarlo. Pero para aquellas personas que no cumplen el requisito para pensionarse y que lo que van a recibir es la devolución de su dinero, la ley contempla que ahora que lo pueden hacer al llegar a la edad de jubilación, 60 y 55, la AFP le va a devolver el saldo remanente de la cuenta, pues descontando lo que ya le entregó, obviamente. ¿Verdad? Le va a entregar el saldo que está disponible en su cuenta, ya deducido el anticipo que ya se había llevado. Entonces se separan las dos realidades y los que tienen, insisto, derecho a devolución de saldo lo pueden hacer ya a la edad que corresponde sin tener que esperarse 5 años. No sé si me he explicado mejor esta segunda vez. Sí. A ver, pero y eso... Que ya no te den pita y café, dice Tony. No, es que está pues, sí, no, es que esto es de clase. Barajémela despacio. Sí, lo que pasa es que cada quien se está ubicando en su propia realidad. Ajá, es que aquí hay varias inquietudes, René, de la audiencia y precisamente, por ejemplo, vivo en el extranjero como residente, dice aquí un número del extranjero. ¿Ya puedo solicitar retirar mi fondo? ¿Se paga impuestos al retirar ese dinero? Nos tiene que dar más datos, amigo, de cuánto tiempo tiene. Pero digamos que hoy entra en vigencia otra reforma y de eso no hemos hablado, pero me imagino que la invitación también venía por eso. Sí, justamente hubo una reforma. Es que Tony ha pedido que le repitas mucho. Ahí no, pero que falta esto que está preguntando el amigo que vive en el extranjero y los que tienen una enfermedad grave. Una enfermedad grave. Entonces, pero lo que yo escuché, René, y voy a adelantar un poco las preguntas para que ir aprovechando el tiempo, es que si bien es cierto, están aprobados los decretos, hace falta un reglamento o los procesos, y esto vendría a atrasar las cosas. Sí, justamente. Hoy entra en vigencia esta disposición. Hoy, ¿cuál? Justo hoy.
Hoy entra en vigencia la disposición que habilita a los salvadoreños que residen de forma permanente en el extranjero, como el amigo que escribió, a solicitar la devolución de su saldo independientemente de la edad que tengan, ¿verdad? Eso entra en vigencia hoy, pero como ya he dicho en otras entrevistas que me han invitado y lo que mencionabas, Tony, para eso se necesita una normativa, porque el decreto es bien escueto. Por ejemplo, eso del tema de los impuestos no dice nada, pero le puedo anticipar al amigo que no creo que lleve ningún impuesto, va a poder retirar libre de impuestos, porque en El Salvador las pensiones y los beneficios de seguridad social son libres de impuestos. Okay. Entonces debería de abarcarlo. Regresando al punto, nosotros necesitamos una norma porque cuando venga alguien a solicitarlo, tenemos que poder comprobar que esa persona es un residente permanente en el extranjero. Entonces, una norma nos tiene que decir, mire, es válido que se lo comprueben con una tarjeta de residencia, con una licencia de conducir, con X o Y papel, me explico. Que presente un documento que valide que en realidad es un residente permanente en el extranjero. Permanente en el extranjero, por ejemplo, y responder preguntas. Alguien que tiene un TPS, que es un estatus temporal, aplica o no aplica, ese tipo de cosas no las podemos saber a priori, porque el decreto lo único que dice es salvadoreños residentes de forma permanente en el extranjero. Entonces se necesita un mayor grado de detalle. Entonces la norma la tiene que emitir el Banco Central de Reserva. Normalmente cuando hay este tipo de reformas que implican el desarrollo de una normativa, siempre cuando aprueban el decreto o casi siempre ponen, mire, esta disposición va a entrar en vigencia 30 días después o 60 días después, como para dar chance a que se desarrolle esa norma secundaria. En este caso, este decreto no lo llevaba a eso y por tanto entra en vigencia, fue publicado la semana pasada y entra en vigencia esta semana, sin dar chance al desarrollo de la normativa. De esa normativa. Entonces, si bien nosotros podemos atender a la persona, para darle trámite a la solicitud, realmente sí necesitamos contar con una norma que nos diga, mire, pídale X, Y o Z documentos. Sobre todo, también tenemos que saber si nos van a permitir habilitar canales electrónicos para que la gente lo haga remotamente, o si vamos a tener que exigir que venga la persona acá a El Salvador o a través de un apoderado. Me explico, hay varias cosas que a nivel de decreto no quedan claras, pero que son absolutamente esenciales darles información al interesado, como para que antes de que alguien agarre un avión y venga a hacer el trámite acá, sepa exactamente qué es lo que se le va a pedir para poder retirar su dinero. Sí, la normativa que explique los pasos para retirar el dinero. Básicamente es eso, entonces, René. Dice aquí el número, terminación 8338, me parece buena medida la de demostrar que uno es residente. Anteriormente debías renunciar a tu nacionalidad. Ajá. Eso es lo que se cambió también. Sí, es que antes, Tony, el tema era el siguiente. Los salvadoreños residentes en el extranjero no tenían ese derecho. Quienes tenían ese derecho eran los extranjeros. Entonces, salvadoreños con doble nacionalidad, que ya tienen pasaporte americano, por ejemplo, decían, pero yo soy americano, pero en la base de datos nuestra aparecía como salvadoreño, porque cuando se afilió con DUI, ¿verdad? Y el hecho de haber adquirido la nacionalidad americana no le quita la nacionalidad salvadoreña. Por tanto, para poder acceder como extranjero, el camino que les quedaba era renunciar a la ciudadanía salvadoreña para poder ser, a los ojos de la ley, tratados como un ciudadano extranjero. Esta disposición va a permitir que los salvadoreños que residen fuera permanentemente hagan esto de una forma más expedita sin tener que renunciar a su nacionalidad, que era un camino para los que tenían doble nacionalidad. Pero alguien que era solo salvadoreño, que residía afuera y que no tenía otra nacionalidad, no podía hacer ese trámite.
Esto se ha hecho para los salvadoreños que residen en el exterior, que supuestamente son como 3 millones. Habría que ver de esos 3 millones de salvadoreños, cuántos en realidad han cotizado a una AFP. No, lo que pasa es que tenés que ser residente permanente en el extranjero. Ajá. Vaya, entonces lo que habría que ver es de esos residentes permanentes en el extranjero, qué parte o qué porcentaje en realidad ha cotizado a la AFP. Sí, Que ha de ser muy poco, ha de ser muy poco, tomando en cuenta que solamente el 30% de la población es formal, está en un trabajo formal. Sí, la verdad que ese es un tema que nosotros, o sea, nos genera incertidumbre, no sabemos el número, ¿verdad? Porque como tú decías, ¿no? Sabemos que la colonia fuera, que el número de salvadoreños residentes fuera, es muy, muy grande. Ahora, ¿cuánto tiempo cotizaron antes de irse? ¿Cuánta plata tienen en sus cuentas? A saber. ¿Quiénes son? No sabemos. Okay. Y finalmente por el tiempo, porque ya son las 9 en punto, René, está quienes estando en El Salvador tienen una enfermedad grave y necesitan de recursos. Correcto, esa disposición también fue aprobada en el 2017, Tony, ya está vigente. Lo que hace este decreto es habilitar quizás 2 cosas, son lo principal. Bueno, para explicar el derecho, es una persona que está padeciendo una enfermedad grave que pone en riesgo su vida, desde el 2017 tiene el derecho a solicitar la devolución de su dinero para utilizarlo discrecionalmente, uno entiende, para su enfermedad. Luchar contra la enfermedad. El tema es que eso implica un procedimiento de evaluación ante la Comisión Calificadora de Invalidez, la misma que determina si una persona tiene derecho o no a pensión de invalidez, y lo que hace este decreto es tratar de acortar esos tiempos, permitiéndole que la persona haya sido diagnosticada previamente por un médico privado y que la Comisión Calificadora de Invalidez solo revise y ratifique o rechace esa condición de enfermedad grave, para acortar los tiempos en los cuales este dinero se le puede devolver a la persona. Nosotros estamos de acuerdo en que se trate de hacer lo más expedito posible, dado de que se trata de casos de urgencia. La dificultad que encontramos es que también dentro de las disposiciones se incluye un plazo que es bastante retador, no para nosotros, sino que para la oficina de la ventanilla única del INPEP, en la cual la persona tiene que reconstruir los tiempos que cotizó antes de 1998, a la cual en el decreto se le da únicamente 15 días para completar ese proceso, y normalmente ese proceso, pues la historia muestra que toma cerca de 2 meses por la demanda que tiene esa oficina. Sí. Así que lo que me imagino que se va a tener que hacer es darle prioridad absoluta a esas personas en esa oficina, como para que puedan cumplir ellos con el plazo que la ley ahora les va a establecer. Y bueno, eso decía desde la reforma del 2017, está vigente, ¿verdad? Sí, ya está vigente, digamos que lo que busca es hacer más ágil el proceso. Ahora, el problema de esta gente es que, pues, si lo ocupas para tu enfermedad, pero después no tenés para pensión. Exacto. Pues sí, pero es una decisión bien difícil. Es una decisión de familia, ¿verdad? Sí, ahí es de que después alguien... Quemás las naves, vea. Esta normativa, dijiste, le corresponde hacerla al Banco Central de Reserva. Al Banco Central de Reserva, al Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Y ya platicaron ustedes como azafondos con el banco para decirles, miren, el viernes hablamos con ellos y estamos pendientes de tener una reunión estos días, porque sí, ciertamente entendemos que para ellos también es un reto, porque ellos tienen una programación de normas que ya tenían aprobado en su agenda, y esto viene a tener que ser incluido de emergencia, pero para nosotros es absolutamente esencial, porque hoy ahorita que hablamos, ya pueden haber personas queriendo hacer el trámite de la devolución. Cabal. Por eso te buscamos. Tenemos que darles una respuesta, tenemos que poder atenderlos, y en este momento tenemos pues una dificultad claro, porque no hay una normativa. La solicitud, pero no le puedo dar trámite si no sé qué documentos me tiene que acompañar con esa solicitud. René, por eso te buscamos y te hemos tenido y agradecemos que respondas a nuestras preguntas siempre de manera muy, muy clara y muy amena también. Por eso te tuvimos esta mañana
porque es importante decirle a la gente que puede estar ya pendiente ahí en su AFP o donde se aboquen. Dices que hay una ventanilla. No, eso era la ventanilla única del INPE, pero sí, Del se pueden abocar a la AFP ¿A la AFP? y el compromiso nuestro es, en cuanto esa norma esté aprobada y toda la información esté completa, ponerla en los canales electrónicos y a disposición para que lo más rápido posible los que estén interesados puedan iniciar su trámite de devolución de su saldo de los salvadoreños en el exterior. De los salvadoreños en el exterior, Ajá. sí. Que allí mucha gente lo va, o sea, No, sin duda. Fíjate Sin que el duda. primer día que salió publicado esto en medios, 5 personas de esos cheros que tenés, ¿verdad? De colegio, de que no te han hablado en milenios, pero que de repente sos amigos de toda la vida, Ajá. que viven fuera, ¿verdad? René, No vas a decir, hombre. "Ey, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo tal, estás?", ¿Y ¿verdad? cómo has estado? Ajá. Siempre en ese fondo. Porque si no, ya no, mira, es que si no, ya no sigue la conversación. Ajá. Cabal, algo así, pues, cheros de toda la vida, Ajá. que uno lo hace con el mayor de, hago el disclaimer, lo hago con el mayor de los gustos, ¿verdad? Aún cuando no hayamos hablado en 20 años, a cualquiera que necesite ayuda, yo con el mayor de los gustos. Pero a lo que voy es que ha despertado mucha expectativa la medida, sin lugar a dudas. Sí, lo que te dice es que hay gente que, y te lo voy a decir como la gente lo comenta, dicen, "Bech, si vas a saber cuando me vengan a dar mi pensión, a saber cuánto me van a dar. Prefiero ahorita invertirlo en una casa, en un, qué sé yo, en un terreno, es decir, la gente no tiene realmente no tenemos muchas fe. expectativas Exacto. de futuro sobre todo lo que has picado piedra y vas a recibir después. Sí que- Entonces la gente prefiere hacerse de eso ahora y a saber también cuántas necesidades no habrán. Claro, ajá. Es como decir, bueno, este banco me pague el 1%, pero este otro me pague el 10%. Entonces mejor saco mis fondos del que me paga un Lo 1%. pongo al banco y después lo devuelvo. Ajá, y lo meto mejor entonces Ajá. a otro que me va a pagar el 10, pues. Algo así piensa la gente, René. Sí, no, sí, yo entiendo eso y digamos que yo rescato lo más importante de esto. ¿Saben? Lo que más me gusta es que la gente tenga plena conciencia de que la plata es suya, ¿verdad? Y precisamente porque la plata es suya es que la puede retirar o en concepto de anticipo o como pueden hacer los salvadoreños en el exterior ahora de retirar completamente el saldo, ¿verdad? Uh-huh. Y ciertamente el tema de confianza se ha minado por tanta amenaza que uno escucha de forma constante contra el ahorro que se tiene en el sistema y precisamente la incertidumbre de las bajas pensiones que hablábamos también, porque yo eso sí quisiera resaltar. A veces como seres humanos priorizamos mucho el corto plazo y el tema de la jubilación, como a veces se antoja lejano o algo, o también el típico pensamiento, cuando llegue el momento, ahí voy a ver cómo me las arreglo. Yo respeto las decisiones de cada uno, creo que ya somos adultos, algunos millennials, y tenemos que tomar las decisiones por nosotros mismos, pero sí tratemos de hacerlo con la mayor responsabilidad, porque es nuestro bienestar futuro el que está de por medio y el de nuestras familias. Sí, Así que es dinero propio, pero usémoslo sabiamente, pues, ¿verdad? Si lo vamos a sacar, tratemos de invertirlo o de usarlo lo mejor posible. Ahí estoy sonando ya como papá regañón, pues, pero hay gente que saca el anticipo y se lo va a reventar y aunque es su dinero y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero es pues, que no me parece lo más sabio. Sí, lo que pasa es que después cuando ya estás anciano, que vas a necesitar, que ya no puedes trabajar, que nadie te para bola, que estás enfermo, ¿verdad? Ahí es donde, y entonces, y mi pensión no tengo.
¿verdad? Y muchos pensarán ahora, bueno, pero es que así como ahorita hay gente que le están dando $50, yo espero que cuando yo esté viejo, pues sí, eso ya lo hayan aumentado. O sea, a veces pensamos en el futuro como que se van a dar cosas que no tenemos la certeza, No tenemos ¿verdad? certeza que Sí. Exacto. Bueno, y hay hay novedades también dentro de las AFPs porque ahora están estas cuentas que yo puedo hacer aportes individuales también, ¿verdad, René? Ya comenzaron. Sí, ya comenzaron. Pero es tema de otra conversación. Sí, Nelson Luna dice, Sí. Nelson Luna dice aquí en el Facebook, el 2 de enero si llego antes te guardo lugar, Tony. Hey, René, muchísimas Mira, gracias. va a vender el puesto. ¿Para qué dijiste, René? ¿Para qué dijiste, René? Saludos a Carlos Toledo también, que ahí Saludos, está Carlos. pendiente, Nelson Luna y a todos los que, como tú lo Excelente mencionaste. el tema de hoy, dice. Como tú lo mencionaste, René, se ha generado ante estos anuncios mucha expectativa y sabemos que con esta entrevista, y más la manera tú como lo dices, bastante clara, también está generando más expectativas. Y decía, hoy hay nuevos instrumentos a través de las AFPs en donde uno puede hacer aportes individuales y en donde sí te pagan una rentabilidad mucho mayor, René, porque ya es ya no tiene nada que ver el sistema de pensiones en esto. Uy, se bajó el micrófono, René. ¿Le pasó algo que no te escuchamos? Hola, René. Es que se te bajó el audio. Te escuchamos bien lejos. Bien lejos. Así Sí. como está la jubilación ahorita. Y bien bajito, así Bien como bajito, así como le lo sale que la nos van a dar. jubilación a uno. Se escucha. Solo si puede No sé. que reactive el micrófono. Que lo reactives, que lo cerres lo y mutee y lo vuelva a utilizar. Vamos a ver si eso funciona. Sí. Hola. Está bien Es lejos. que se le ve bien lejos, ¿verdad? Está bien lejos, así como yo con mi jubilación. Bueno, Sí. René, te escuchamos quedito al fondo, pero así te decimos adiós y agradecemos esta entrevista. Vamos a volver a hablar de la actualización, ¿no? De cómo va todo de aquí a un par de días para que nos pongas al tanto. Gracias, René. Gracias, René. Bueno, era René Novelino, él dice, bueno, es presidente y a la vez director ejecutivo de Asafondos. Ad honorem. Porque de presidente debe ser mejor el salario. Pues sí. Ay, de pues sí. director ejecutivo, pues. Bueno, gracias. Gracias, René. Son las 9:02.